hoy día, ingeniero Nelly, nosotros nos va a tocar más o menos exponer nuestra investigación del protocolo VLAN. Eh, las VLAN, o también conocidas como Virtual LAN, nos permiten crear redes lógicamente independientes dentro de la misma red física. Esto se logra hacer utilizando switch gestionables que soportan este tipo de protocolos para segmentar adecuadamente una red. También es importante de que se utilicen routers que utilicen y que puedan soportar lo que son las virtual LAN. Básicamente, una virtual LAN se usan para dividir desde un switch múltiples segmentos en una red. Por ejemplo, supongamos que una empresa tiene empleados fijos o de planilla y empleados por proyectos de servicios tercerizados, o sea, outsourcing, y quieres colocar restricciones un poco más fuertes a las personas que están trabajando en partes de proyectos. Entonces esto lo hacen creando una VLAN, un segmento para empleados de planilla y un segmento para empleados de servicios tercerizados. Entonces, básicamente, en esencia, eso es lo que nos permite este tipo de protocolos, de que bajo la misma red segmentar y tener diferentes tipos de accesos dependiendo del segmento al que pertenezca una persona. Eh, la primera es facilitar la administración de la red. Con esto queremos decir de que permite a los administradores dividir de manera lógica a diferentes usuarios de la misma VLAN diferentes dominios físicos. La segunda sería la mejora de la seguridad de la red. Con esto nos referimos a que los datos sensibles son separados del resto de la red, reduciendo la ocurrencia de vulneraciones. La tercera sería la facilitación de la topología. Con esto nos referimos a que separa la red en varios dominios de transmisión. La siguiente característica sería el rendimiento óptimo, que sería referente a la reducción del tráfico a través de la división de las redes planas. Como consiguiente, también tenemos como característica la eficiencia de la comunicación, que tiene que ver con el rendimiento óptimo, mencionadamente la anterior. Tiene que ver con que la red está diseñada para evitar las colisiones, ¿verdad? Y esto a la misma vez mejora la comunicación de la red. Y como última característica es la mitigación de la tormenta broadcast, ¿verdad? Dado que cada puerto de la VLAN no puede poseer el mismo puerto broadcast. Y también tenemos como último punto la reducción de costos. Reduce la necesidad de realizar costosas actualizaciones de la red y utilizan el ancho de banda existente. Esas serían las características y continuaríamos con la siguiente parte de la presentación. El primero sería VLAN por MAC. Este se basa a MAC, ¿verdad? Por lo que se realiza un mapeo para que el usuario pertenezca a una determinada VLAN. Obviamente dependerá de la política de la creación. Este tipo de VLAN ofrece mayores resultados y mayores ventajas, pero es más complejo porque hay que meterse con las diferentes MAC y si no se cuenta con un software que las administre, será muy laborioso configurar cada una de ellas. También tenemos el VLAN por protocolo. Lo que pertenezca a IP o se enrutará a la VLAN de IP o IPX. Se dirigirá a la VLAN de IPX, es decir, se tendrá una VLAN por protocolo. Las ventajas que se obtienen con este tipo de VLAN radica en que dependiendo del protocolo que se use, cada usuario se conectará automáticamente con la VLAN correspondiente. Tendremos la tercera, que sería VLAN por DHCP. Aquí no es necesario proporcionar una dirección IP, sino que cuando el usuario encienda la computadora, automáticamente el DHCP pregunta al servidor para que tome la dirección IP y con base en esta acción asignar al usuario a la VLAN correspondiente. Esta política de VLAN es de las últimas generaciones. Muchas gracias, eso sería todo, ¿verdad? Igualmente paso a mi compañero que hablaría de las ventajas y desventajas.
Perfecto, en estos momentos continuaríamos con lo que son las ventajas y desventajas de lo que son las redes VLAN. Por supuesto, como todos sabemos, como toda red tiene tanto sus ventajas o sus contras como sus pros. En las ventajas tenemos lo que son la seguridad, los grupos que tienen datos sensibles que separan el resto de la red, disminuyendo las posibilidades de que ocurran violaciones de encuentro en la VLAN 10 y están completamente separados del tráfico de datos del invitado y de los estudiantes. Por supuesto, a esto nos estamos refiriendo de que las redes VLAN, el objetivo de estas es que no se combinen, sino que sean unas redes independientes. Y como lo estábamos mencionando anteriormente, tienen que ser separadas datos de los datos del invitado y de los estudiantes. Tenemos por supuesto lo que es el mejor rendimiento. Todos sabemos de que cuando estamos ocupando lo que es una red, lo que más necesitamos es lo que es el rendimiento, por supuesto, de lo que son las redes VLAN, la división de las redes planas de capa 2 en los múltiples grupos lógicos de trabajo, dominios del broadcast y lo que reduce el tráfico innecesario en la red y la potencia de rendimiento. Lo más que todo lo que estamos viendo aquí es hasta cuánto lo que es la VLAN puede otorgarnos en rendimiento y por supuesto en potencia. Entonces, esta es una de las ventajas de que esta nos puede brindar. La verdad es que es una de las redes más ocupadas alrededor del mundo y a pesar de que ya tiene sus años de uso, sigue siendo una de las más confiables. Pasaríamos a lo que son las desventajas. Como anteriormente lo había mencionado, toda red tiene tanto sus pros como sus contras. En el caso de las redes VLAN, una de sus desventajas son que los datos se pueden filtrar de una a otra. La verdad es que esto es hasta cierto punto un poco peligroso, por supuesto manteniendo lo que es la protección y la privacidad de lo que son ciertos datos importantes. Entonces, esta es una desventaja, la verdad, muy grande en este tipo de redes. Pasando a la siguiente desventaja, tenemos lo que es que un paquete de inyección puede resultar un ciberataque. Bien sabemos que hoy en día es muy normal recibir lo que son ciberataques, ya sea de hackers o incluso de troyanos que nos roban lo que son nuestra información. Entonces las redes VLAN no se salvan de esto, es una de las desventajas que esta tiene. Sus datos o los datos que pasan a través del tráfico de ellas pueden ser atacados o robados. La siguiente es, una amenaza en un solo sistema puede propagar un virus a través de una red lógica completa. Bien sabemos de que un virus se puede propagar desde una raíz a diferentes tipos de redes. Entonces la VLAN, al ser una red que se conecta desde un punto A hasta un punto B, C, D, puede ser un gran problema, ya que un malware puede filtrarse entre ellas y repartirse en muchas de las redes en las que ésta tiene conexión. Pasando a lo que es la última desventaja, necesita un enrutador adicional para controlar la carga de trabajo en redes grandes. La verdad es que esta sí es una desventaja, pues un poco, valga la redundancia, desventajosa, porque hasta cierto punto necesitamos eh, un poco más de componentes para poder trabajar con lo que es esta red si en dado caso nosotros queremos enrutar algo adicional y por supuesto para mantener el control de la carga. Como siguiente punto se mostrarán dos ejercicios completamente demostrativos de lo que son las LAN virtuales. Empieza nuestro compañero Alejandro. Para comenzar, vamos colocando un switch. Y también dos computadoras. Estas las vamos a interconectar. La primera computadora la conectaría con el puerto Fast Ethernet número 010 y la otra sería con el puerto 016. Aquí las dos ya están conectadas, pero para que haga comunicación debemos configurar las direcciones IP. Nos dirigimos a la primera computadora y escribimos su dirección, que sería 192.168.10.10. La otra computadora sería 192.
168.10.20. Con un PIN podemos ver si las computadoras ya tienen comunicación. Ahora bien, tengo que crear las dos VLANs para aislar las dos redes, pero antes de crear las VLANs, les coloco un nombre a las computadoras, que esta sería la VLAN 10, esta sería la VLAN 20. Ahora comenzamos a configurar las VLAN. Vamos al switch. Y entramos al modo configuración. Estando en el modo configuración, primero lo que vamos a hacer es colocar la VLAN, que sería VLAN 10. Ahora le colocamos un nombre. Que sería igual VLAN 10, solo que unido. Hasta aquí ya está creado el primer VLAN. Salimos. Ahora crear la VLAN 20 o a activarla. Realizamos los mismos pasos para la que hicimos en la VLAN 10. VLAN 20. Ahora le colocamos su nombre. Es VLAN 20. Hasta aquí bien, pero no es todo, porque si intentamos hacer un PIN, siempre hay comunicación, por lo que a pesar que las VLAN ya estén creadas, que las podemos ver por un comando, usando un comando, que sería show VLAN. Aquí podemos ver que la VLAN 10 y la VLAN 20 están activadas. Ahora que ya están activadas, debo decirle al switch por qué puerto van a acceder la VLAN 10 y la VLAN 20. Para eso entramos a las interfaces de que queremos configurar.
Tenemos colocamos interface. Interface range F0 10 menos 15. Ahora colocamos switch modo access. Me equivoqué, perdón, es switch port. Ahora sí. Colocamos ahora switch access VLAN 10. Salimos. Ahora volvemos a hacer lo mismo con la interface. Ahora abarca 16 hasta 20. Y tuve un error. Ahora el switch modo access, switch port modo access. Ahora colocamos switch access plan 20. Ahora salimos.
y volvemos a colocar el comando show VLAN. Como se puede ver, la VLAN 10 tiene acceso a los puertos del 10 hasta el 15 y la VLAN 20 del 16 hasta el 20. Los otros puertos están para la VLAN que trae por defecto. Ahora si probamos a hacer un pin, no nos tendría que dejar, ya que sí está en la configuración. Para finalizar, colocamos otra computadora. Y la conectamos en el puerto 17. Le colocamos el pin, que sería 192.168.10.21. Esta computadora está en el puerto 17 y está asignada al VLAN 20, por lo tanto se puede comunicar entre la PC2 y la PS1. Si hago un pineo, si hago un pineo de esta PC a esta, si hago un pineo entre esta computadora a esta, no va a dejar, ya que están en diferentes VLAN. Como siguiente punto tenemos lo que es una pequeña red en el cual se han hecho tres virtual LAN. Precisamente la virtual LAN que es informática, sistemas y mecatrónica. Prácticamente lo que es el switch es generar lo que es la comunicación en esas redes virtuales. Adicional a ello, si nosotros queremos verificar que todo se haya ido correctamente, se haya hecho correctamente, podemos simplemente ingresar lo que es el siguiente comando. Vamos a show VLAN y aquí podemos ver precisamente las redes virtuales, las LAN virtuales, perdón, que se han creado, que es informática, sistemas, mecatrónica y los puertos que han quedado completamente habilitados. Igualmente podemos verificar el otro switch que también hemos creado precisamente la virtual LAN. En este momento estamos ingresando. Ponemos show VLAN y aquí podemos verificar también cuáles son los puertos que han quedado completamente asignados para estas LAN virtuales, que son las que hemos programado: informática, sistemas y mecatrónica. Y ya con ello tenemos lo que es un pequeño ejemplo de cómo sería una red virtual, una virtual LAN. Sin embargo, en ese caso no hemos explicado lo que es el proceso. Aún así, voy a comentarle una pequeña reseña. Primero lo que tenemos que realizar es conectar cada una. Tenemos que configurar cada terminal, ponerle su nombre, contraseña. Luego lo que tenemos que realizar es conectar cada una de ellas
y crear lo que son las redes virtuales. Simplemente conectamos lo que son los puertos, los asignamos y ya podemos tener nuestra LAN virtual.